Bienvenidos un año más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy emitimos nuestra primera entrevista del 2023 y con un tema muy importante para nosotros, y por eso quisimos que fuera el que estrenara esta nueva etapa de entrevistas Capernaum, y es el suicidio. Y para ello cuento con Mónica Blasco. Hola Mónica, bienvenida. Hola, muchas gracias, Ana Gloria. Voy a presentarte. Ella es Policía Nacional, psicóloga, vicepresidenta de la Asociación Ángeles de Azul y Verde. Correcto, ¿no? Correcto. Lo primero quería agradecerte pues, la entrevista, que des visibilidad a este tema y agradecerte también, sobre todo, tu preocupación que has tenido siempre por la prevención del suicidio y especialmente por la prevención del suicidio en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Te quería dar las gracias en nombre mío y de mi asociación. Pues muchísimas gracias. Bueno, el suicidio sigue siendo la principal causa externa de muerte en España. Triplica a los accidentes de tráfico, multiplica por 14 los homicidios e incluso por 85 la violencia de género. ¿Por qué crees que hay cada vez más suicidios en la sociedad, y también por qué aumenta tanto los suicidios en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Vale. Mm, Lo primero es que falta investigación. En el suicidio es necesaria investigación, investigación, investigación. Ha sido un tema que se ha tenido tan relegado que ha habido investigaciones, evidentemente, porque la sociedad, sobre todo universitaria y tal, se ha preocupado y ha hecho ciertas investigaciones, pero al no tener la preocupación que ha habido con otros temas, se ha hecho muchísima menos investigación. Entonces, estamos un poquito como aún en pañales en este tema, en el tema de la prevención del suicidio y de pues, factores de riesgo, factores protectores, etc. Afortunadamente, bueno, pues se va estudiando cada vez más, vamos sabiendo más, pero luego también tenemos muchos otros problemas, sobre todo relacionados con el tema de que, como no ha estado a la orden del día, es algo que ha estado relegado. Yo cuando se hace mucho hincapié en las estadísticas, pero yo cada vez que leo las estadísticas o cada vez que veo las estadísticas, hace muy poquito que tenemos ahora las de 2021, las publicó el INE el 19 de diciembre de 2022. Fíjate el retraso que llevamos, ¿eh? En 2022, a finales de 2022, casi en 2023, publicamos las estadísticas de 2021. En otros temas no pasa así. En los accidentes de trabajo, los accidentes de tráfico, no ha pasado así, se han publicado mucho antes. Entonces, ¿qué problema tienen estas estadísticas? Muchas veces no tenemos un plan nacional de prevención del suicidio, y estas estadísticas, ¿hasta qué punto son reales? Porque al no haber un plan nacional de prevención del suicidio, que cada comunidad autónoma que tiene tanto sanidad, la mayoría de comunidades autónomas tienen tanto sanidad como justicia, que son las dos, un poquito como los dos que están implicados en el suicidio, porque cuando hay un fallecimiento por suicidio, pues esto va se presenta allí el forense, esto va al juzgado de guardia y el juez es el que determina si esa muerte ha sido por suicidio o no. Entonces, si no tenemos las mismas normativas en todas las comunidades autónomas, si esas normativas van fluctuando, o incluso en algunas no hay protocolos, ¿quién me dice a mí que esas estadísticas son reales? Igual están aumentando muchísimo más, o igual este aumento que estamos viendo, que puede ser muy probablemente por la pandemia y por muchas otras causas, quizás sean porque se está tomando un poquito más en serio la prevención del suicidio, están más a la orden del día, y a lo mejor los jueces, cada vez que ven un fallecimiento y tienen ciertos indicios, son más proclives a determinar que ha sido por suicidio. Aunque si analizamos las estadísticas, vemos que hay muchísimas muertes accidentales que es muy probablemente que no sean accidentes, que sean suicidios que están enmascarados o que no se ha determinado que son suicidio. Entonces, puede haber muchísimas causas. El COVID puede ser una, la sociedad tan individualizada, tan individualista que estamos viviendo puede ser otra. El acceso también a redes sociales, que pueden ser muy beneficiosas en algún momento y muy perjudiciales en otro, también puede ser otra causa.
cada vez hay más aislamiento social en muchas rangas etarias. Se necesitan muchísimas investigaciones y muchísimos estudios. Y el COVID sabremos, o esto que hemos vivido, sabremos hasta qué punto ha afectado dentro de tiempo y dentro de bastantes investigaciones. Y bueno, también ha aumentado, aparte del suicidio, los intentos de suicidio también, ¿no? Normalmente Van van parejos. ligados. Van ligados. Vale, has hablado de También, que no tenemos... Bueno, sí, continúa, dime. que esa es otra cosa. Igual tampoco tenemos, al no tener un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, tampoco estamos contabilizando bien esos intentos de suicidio. A lo mejor tenemos incluso más de los que creemos. Por esos accidentes que decías tú, de que pueden ser puestos como Claro, accidentes o algo que ha ocurrido y que exacto. es un Y luego suicidio. muchas veces, pues la persona cuando llega a urgencias médicas, atención primaria, con todo el estigma que hay alrededor del suicidio, no es capaz de decir, sí, he intentado suicidarme. Son ellos mismos los que te dicen, no, ha sido un accidente. Vale. Bueno, también con el tema, por ejemplo, de la pandemia que nombras tú ahora, se le achaca todo a la pandemia, pero es cierto desde el año 2000 más o menos está aumentando de forma constante. Las cifras no bajan, van en aumento, ya antes de que hubiera la Claro, pandemia. claro. Es que antes de la pandemia teníamos unas cifras ya espectaculares. Mm. Es verdad que hemos visto un aumento, pero no nos creamos que las 4.003 muertes estas que ha habido son causa de la pandemia, causa de todos los factores que han ido alrededor de esta pandemia. Es que antes de la pandemia teníamos casi 3.700 víctimas. Como lo has nombrado tú ahora, yo lo tenía para preguntarte más adelante, pero lo voy a sacar ahora. ¿Por qué crees que no tenemos un plan nacional sobre el suicidio? Pues sobre todo porque no ha estado en la agenda política y no ha estado en la agenda social, no ha estado en la agenda de los medios de comunicación como está empezando a estar ahora. Entonces, eh, mm, las asociaciones sí que es verdad que han estado pidiéndolo, llevan pidiéndolo bastante tiempo, pero vemos siempre que la sociedad pues va un poquito a remolque, o sea, todas las leyes, todo lo que se regula, todos estos avances políticos, legislativos, normativos, van un poquito a remolque, sobre todo pues de la sociedad y del asociacionismo. Van siempre un poquito por detrás. Hasta que no hay presión mediática, hasta que no hay presión de la sociedad, no se avanza en esos temas. Entonces, esperemos que ahora que está habiendo más presión social, mediática, pues empecemos a avanzar en estos temas. Las mujeres ya han pasado la franja de los 1000, que estaba por debajo el número, pero aún así el número de hombres es el triple que de mujeres. ¿A qué crees que es debido esto? O si hay Bueno, una pues causa que se pueda decir por qué. a ver, pues es lo que te decía, hay muchas investigaciones, pero casi todas encaminan a dos cosas. La primera, a que los hombres suelen utilizar métodos bastante más letales, armas de fuego, bueno, métodos más letales que las mujeres. Y luego al tema del el propio machismo. Si al hombre siempre se le ha exigido una dureza, se le ha limitado muchísimo la ventilación emocional, no se le ha permitido, los niños no lloran. Y si una persona no es capaz de ventilarse, no es capaz de comunicar lo que le pasa, pues todo eso va acumulándose, va acumulándose. O sea, una de las máximas en prevención del suicidio es que hablar previene. Ujú. Si los hombres hablan menos y sobre todo sus sentimientos, pueden prevenir menos el suicidio. De 2001 a 2010 se han reducido en un 60%, por ejemplo, las muertes en accidentes de coche por las campañas que se han hecho. ¿Por qué no se hace este mismo tipo de campañas con el suicidio? ¿Y qué hizo? Que nos expliques, yo lo sé, pero para la gente que nos ve que pueda no saberlo, ¿qué hizo tráfico con estas campañas para que bajara el 60% de las muertes en accidentes? Lo primero, ¿por qué no se han hecho estas campañas? Por lo que hemos comentado antes. Si no ha estado en la agenda social, no ha estado en los medios de comunicación, a los políticos, entre comillas, o a la política no le renta pues derivar partidas presupuestarias para esto. Eh,
aunque se sabe que igual que en los accidentes de tráfico, cada euro que tú inviertes en prevención se revierte muchísimo más dinero en soluciones, en consecuencias. Si no está, pues ellos no se ven presionados y no legislan. Luego, ¿por qué se ha conseguido en tráfico reducir tanto? Pues primero porque ha estado en los medios de comunicación, yo no sé si recuerdas, ahora un poquito menos, de vez en cuando también, casi todos, pero hubo una época en la que nos machacaban muchísimo todos los lunes, en todos los telediarios se abría con los fallecidos en el fin de semana en carreteras. Entonces, al estar en la agenda política, pues, o sea, en la agenda mediática se incluyó en la agenda política y esto hizo que se legislara, se hicieran muchas normativas, se invirtiera mucho dinero, tanto en tráfico, en las unidades de tráfico de Guardia Civil y de policía local en las ciudades, como por ejemplo en métodos pasivos. En las carreteras, se mejoró mucho en las carreteras. Luego, el carné por puntos es legislar, o sea, en la prevención del suicidio, aunque parezca que no se puede legislar mucho, se puede legislar muchísimo. Se puede obligar a muchos ayuntamientos, pueblos, etcétera, a poner muchas barreras para evitar los medios letales que hay al alcance. Si nosotros nos paseamos por una ciudad o vamos por carretera a un pueblo, no paramos de ver todo medidas para evitar los accidentes de tráfico. Entre si la pintura que está en el suelo, las barreras, los semáforos, las aceras, todo eso, o sea, hemos diseñado un poquito a nuestro alrededor, tanto en las ciudades como en las carreteras, para prevenir los accidentes de tráfico. Eso también se puede hacer en la prevención de suicidio. Podemos diseñar las ciudades para que no haya tantos fallecimientos, para que no haya acceso a esos lugares, para que el ciudadano vaya viendo también mensajes de positividad que te vayan ayudando pues, a expresarte, a saber que eso tiene solución. También, bueno, una cosa que he oído muchas veces es que del suicidio no se debe hablar porque puede inducir a que una persona se suicide, el famoso efecto Werder, pero el silencio realmente no ayuda. Lo que hay que hablar es de una forma adecuada sobre este tema, como estamos ahora tú y yo, por ejemplo. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo y por qué el lenguaje es tan importante cuando hablamos de suicidio? Pues mira, el otro día coincidimos en la presentación de la guía en mis zapatos, que da muchísimas ideas y te abre muchísimo los ojos para todos los periodistas en cómo hay que publicar. Pero bueno, no solo los periodistas, porque la responsabilidad tampoco la podemos poner solo en los periodistas en los medios de comunicación formales. Es que todos ahora mismo nos comunicamos a través de redes sociales y hay muchos mensajes que, aunque no tengamos muchos seguidores, acaban teniendo mucha repercusión. Entonces, creo que el cómo comunicar en suicidio debería estar a la orden del día en todo el mundo. Todas las personas deberían saber que no hay que comunicar de forma morbosa, que no hay que personalizar los suicidios, que no se deben poner en ningún momento ni los lugares en los que una persona ha fallecido por suicidio, ni los métodos, mucho menos fotografías, ni como lamentablemente hemos visto en redes sociales muchas veces, incluso vídeos de que o ha fallecido la persona o ha sobrevivido. Si ha fallecido, estás destrozando a la familia y estás además, pues eso, haciendo que sí que pueda haber un efecto de imitación. Y si no ha fallecido, estás destrozando a la persona que ha tenido un intento de suicidio. O sea que hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay que tener claro que el suicidio no es por una sola causa, suele ser multifactorial. ¿En qué señales nos tenemos que fijar? Bueno, eh, mm, si hablamos de entre compañeros, familiar, allegados, conocidos, entiendo, nosotros conocemos un poquito a esa persona y sobre todo nos tienen que llamar la atención los cambios en esa persona. Cambios de humor, sobre todo, cambios de comportamiento, un aislamiento que antes no había.
Luego también lo que se llaman las conductas de cierre, cuando esa persona regala cosas preciadas, cuando hace testamento, a lo mejor nos llama y nos dice, mira, que estoy firmando esto, tal, no sé qué, que sepas que... Y dices, uy, con la edad que tienes, pues no es normal que ahora te haya venido de repente. Eh, que en el tema policial, sobre todo, que tengan conductas en las que haya una temeridad, que se jueguen la vida sin motivo. Y luego tenemos que estar también muy pendientes de verbalmente si nos dicen muchas frases que denotan una desesperanza, en plan que me va mal y no tengo futuro, esto no va a cambiar, me gustaría desaparecer. Muchas frases que a lo mejor dichas, pues eso, que dichas una vez no tienen por qué preocuparte, pero si vas uniendo muchas de estas alarmas, pues sí que tienen que preocuparte. Los comentarios pues eso, me gustaría desaparecer, si mañana no me despertara no pasaría nada, soy una carga para los demás, esto en breve va a acabar. Muchos de estos comentarios tienen que hacernos saltar la alarma y que no nos preocupe preguntarle directamente a esa persona. Si nosotros estamos preocupados por esa persona porque hemos unido varios factores, ha empezado a beber cuando antes no bebía o a consumir estupefacientes cuando antes no los consumía. Todos estos cambios, vemos que duerme mal, que no se asea, que todos estos cambios y nos llama la atención, pues lo bueno es Preguntarle. preguntarle directamente, decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y si en algún momento creemos que esta persona está pensando en el suicidio, preguntarle directamente, oye, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en quitarte la vida? Y hablar y hablar y hablar. Vale. Y estas, bueno, ¿qué diferencia hay entre las señales, por ejemplo, si estás tratando con personas adultas, con adolescentes o con niños? Porque ahora también vemos que hay niños pequeños Sí. que se están... A ver, se supone que el suicidio en sí, en menores de 10 años, por el concepto que tienen de muerte, no debería ni existir, en realidad, por el concepto que tenemos en la infancia de muerte. Pero es verdad que se está habiendo algún suicidio de incluso menores de 10 años. O sea, mayores de 10 años, pues sobre todo en el colegio, si se aísla socialmente, si está sufriendo bullying. Un bullying es uno de los factores principales para el suicidio en menores. Y tenemos que, eh, en los menores, cuando están pasando momentos muy estresantes que no saben controlar o que no han sido capaces de adaptarse, muchas veces podemos observar autolesiones que a lo mejor pueden ser ligeras o pequeñas, pero que a ellos les van desestresando. Si a un menor le vemos que tiene muchos arañazos, cortes, pinchazos en alguna zona del cuerpo, eso nos tiene que llamar la atención de que este niño lo está pasando realmente mal. Y hay que intentar, pues eso, hablar con él, sobre todo. Hablar es fundamental en menores, en adultos, en ancianos, en todo el mundo. Hablar es fundamental. Y con los niños más, expresarles que estamos ahí sin reñir, porque los niños muchas veces tienen mucho miedo a ser juzgados por sus padres, porque en esa edad su referente máximo son sus padres, cuando no han pasado aún a que sus referentes sean su grupo de pares. Entonces hay que, pues eso, que no tengan el concepto en ningún momento de que les está riñendo, sino yo lo acepto, evidentemente vamos a trabajarlo, vamos a lucharlo juntos, pero que no se vean juzgados y eso, tengan esa capacidad, esa libertad para hablar con los padres y decir, me está pasando esto, me está pasando lo otro, sin que los padres les riñan. Vale. Bueno, también hay una serie de mitos que van asociados al tema del suicidio. ¿Que nos puedas decir alguno de estos mitos que tienen que desaparecer porque no son correctos? Bueno, el más importante, el que tú has nombrado, que es que hablar del suicidio fomenta el suicidio y todo lo contrario, hablar fomenta la ventilación emocional, que es súper necesaria para prevenir el suicidio, para que esa persona sepa que es algo normal
que le puede pasar a muchísima gente en muchísimos momentos de su vida, que no es algo anormal o que esa persona está, entre comillas, loca. Y otro de esos mitos es la asociación que hay entre enfermedades mentales o trastornos mentales y el suicidio. No, o sea, no por estar pensando en suicidio tienes un problema mental o un trastorno mental, para nada. Y tampoco las personas que tienen un diagnóstico de trastorno mental tienen por qué acabar suicidándose. Entonces, los trastornos mentales, los problemas mentales, ya de por sí tienen un estigma muy importante. Entonces, unimos esos trastornos mentales al suicidio. ¿Qué hacemos? Le añadimos al suicidio ese estigma también. Entonces, hay que tener muy claro que aunque un trastorno mental sea un factor de riesgo, no es algo que conlleve el suicidio. Ni el trastorno mental conlleva el suicidio, ni el suicidio conlleva tener un trastorno mental. Luego, ¿qué más mitos? A ver, ayúdame, dime alguno y te lo Ayudo yo. desmonto. Un intento de suicidio es una llamada de atención. Vale, exacto. Mira, la mayoría de gente que ha acabado suicidándose, hay estadísticas que dicen que hasta un 60% de las personas que han acabado suicidándose han tenido intentos previos. Entonces, ese intento previo es en todo caso, una petición de ayuda. Esa persona está sufriendo tanto, que la única forma que tiene de escaparse de ese sufrimiento es buscando su propia muerte. O sea, imagínate hasta qué punto está sufriendo. Si encima le decimos que está llamando la atención, pues a lo mejor, pues eso, tenemos una desgracia. Muchas investigaciones dicen también que, bueno, como el ser humano está diseñado para evitar la muerte, hay una necesidad de ir escalando en esas lesiones, en ese acercamiento a la muerte, para ser capaces al final de acabar con su propia vida. Entonces, cuando una persona ha tenido un intento de suicidio, evidentemente está pues necesitando ayuda, no reclama atención. O sea, atención reclamos de otra forma, no intentando quitarme la vida. La persona suicida está decidida a morir. Otro mito. Pues exacto, otro mito. La persona suicida o la persona con conducta suicida, Exacto, la persona suicida tampoco, porque tampoco. Ahora lo digo en público, me he equivocado, es verdad. Y ahora diremos, porque cuando acabes de explicarlo, dices por qué yo me he equivocado al decir la persona suicida. la persona con conducta suicida, lo que está determinado, lo que sí que quiere hacer es acabar con su sufrimiento. No sé si tú has tenido mucho contacto con personas, con psicólogos, con personas que han intentado quitarse la vida. Si has visto alguna vez o has conocido a alguna persona que era tan feliz que dijo voy a quitarme la vida. Evidentemente no. No. Yo no he conocido, no lo he conocido. Lo que quieren es acabar con su sufrimiento. No quieren quitarse la vida. O sea, si tú a una persona le das una vida que merezca la pena vivir, esa persona no va a querer quitarse la vida. Eso está claro. Entonces, esa persona no está decidida a quitarse la vida, está necesitada de escapar de ese sufrimiento. Ya está. Y bueno, lo de persona suicida, persona con conducta suicida, es más que nada porque estamos como determinando a esa persona en plan, pues ni esta persona es un esquizofrénico, ni esta persona es un suicida, ni la otra persona. No podemos eh, definir a una persona por una conducta. Exacto, exacto. Porque además, por ejemplo, si esa persona no lo consigue, no vas a estar llamándole toda la vida en algo que es puntual, Claro, toda la vida persona ha tenido una suicida. conducta. O sea, yo no sé, igual algún día me salta un semáforo, no por eso soy la... Exactamente. Por eso, mira, fue bueno que me equivocara, porque además en las otras lo he escrito bien, que las tengo escritas, pero fue bueno que me equivocara para sacarlo, porque si no a lo mejor se me olvida y es bueno también para
para las personas que nos escuchan, el cuidado que hay que tener, lo que decía antes, con el lenguaje que Pero bueno, empleamos. que es muy normal, porque es que estamos rodeados de ese lenguaje. A mí me pasa también, ¿eh? Es que estamos tan machacados y tan rodeados de ese lenguaje, incluso por gente especialista, que es muy normal que sin querer nos pase. Mm. Bueno, se necesitan más psicólogos y más psiquiatras de los que existen actualmente para atender a las personas. En cambio, por ejemplo, cuando fuimos a esa charla que estabas nombrando tú antes, fue muy curioso porque había dos chicas que habían salido, habían terminado la carrera de psicología y seguían sin explicarles en clase, sin hablar del suicidio. ¿Cómo puede ocurrir esto? Porque, claro, las personas, cuando te llega alguien que tiene una tendencia, entonces, o que está mal, o ¿cómo la ayudas si tú no hablas de este tema en la carrera? Sí, es que la verdad es que no tiene aplicación ninguna, porque si los psicólogos no sabemos de suicidio, no sé quién va a Claro, saber de suicidio. Es que es que ya no no es es que como falten psicólogos, es que falta formación en el formación. tema. Claro, exacto. Es que falta formación en la carrera, falta formación en los másters, en la formación posgrado, y todo eso viene también por lo que hemos dicho, siempre está silenciado. Ha estado tan silenciado que es que está en las facultades. Yo no di nada de prevención del suicidio, no di nada de suicidio en la carrera, absolutamente nada. Tenemos un máster de la Universidad de Pablo de la Vide, aquí en España, de prevención del suicidio. Tenemos cursos de 40 horas, 60 horas, tenemos cursos, un experto universitario, hay algunas cosillas que van, pero evidentemente falta formación y falta pues que se, que se, que se haga llegar también a los psicólogos, que se les diga lo importante que es saber sobre prevención de suicidio, que no puede haber un psicólogo clínico, un psicólogo sanitario que no sepa sobre prevención de suicidio. Es que es inaudito, Sí. pero lo hay. Y a otra cosa que también que deberían enseñarnos es a tratar con el dolor emocional, ¿no? Porque Claro, tampoco sí, bueno, eso creo que está empezando, se sí, está vamos, empezando a que se quiera meter un poquito en las aulas de bien chiquititos, pues a enseñar esa gestión emocional. Damos tantas cosas muchas veces que luego en el resto de nuestra vida no vamos a utilizar y mira, y eso se ha tenido súper relegado, siempre, siempre. siempre, sí. Ahora empieza por lo menos a escucharse la importancia que es educar a los niños y a los jóvenes en gestión emocional, por lo menos empieza a escucharse. Leía una frase de una persona que intentó suicidarse, que era, es más difícil pedir ayuda que intentar quitarse la vida. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los amigos, los compañeros, la familia, la persona a la hora de contar una persona que está mal y quiere suicidarse? Y porque precisamente en muchas ocasiones la persona que lo quiere hacer no se lo va a contar a la familia ni a los amigos. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer en Bueno, estos es que casos? hay tanto estigma alrededor del suicidio que es muy normal, la gente se siente muy presionada y claro, si ligamos todo ese estigma también al hecho de que se cree que las personas que tienen pensamientos, ideaciones suicidas o conductas suicidas son personas con trastorno mental, pues vamos aumentando ese estigma. ¿Qué hay que hacer? Pues en general hablar. Si tú crees que una persona, aunque no creas que esa persona está pasándolo mal, si tú en el día a día hablas sobre la gestión emocional, hablas sobre el suicidio, sobre las emociones, sobre cómo te sientes, cómo no te sientes y das esa libertad a que esa otra persona que tienes delante, amigo, familiar, hijo, padre, hermano, se suelte y hable de emociones contigo, pues estarás ayudando muchísimo a la prevención del suicidio, porque en un momento dado puede estar muy bien, puede estar pasando malos momentos, pero en un momento puede tener esa ideación suicida. Si tú ya has hablado, ya tienes un trabajo previo con esa persona se va a sentir eh, abierta, acogida, va a saber que no le vas a juzgar, entonces vas a ayudar muchísimo a que esa persona hable y se suelte. Y además, no solo el bienestar que tiene el hablar con los familiares o con los amigos y
con las personas allegadas sobre cómo te sientes y la prevención del suicidio, tus ideas que puedas tener de querer acabar con tu vida, sino que esa persona puede llevarte a ir a un profesional, puede ayudarte, acompañarte, puede pues que vayas en el camino que te ayude a agarrarte a la vida en vez de a querer quitártela para acabar con el sufrimiento. Y bueno, tú antes hablabas de que hay que preguntar a una persona si tiene ideas suicidas, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, en el caso de que nos encontremos una persona que está a punto de suicidarse? ¿Te refieres a Yo me que sé, que encuentro eres con un la... familiar, llegas a casa y ves que alguien, un familiar tuyo o un amigo está intentando, lo va a intentar, ya lo ves que va a hacerlo. ¿Qué puedes Sí, hacer tú? si ves que ya lo va a hacer, evidentemente hay que llamar al 112 para que se persone allí sanidad, que se persone por sí. Entiendo, si tiene heridas que se las traten y si lo está pensando o tiene ideación, que se active a ver, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos un protocolo en que muchas veces no, la verdad es que no se lleva a cabo, pero por lo menos que se activen esos profesionales para que sea atendido. En el momento de la charla, tú con esa persona, para que si lo que quieres es evitar que se suicide, pues a ver, básicamente lo que tienes que pensar en esa conversación es que no le tienes que convencer de que no se suicide, ¿vale? O sea, esto suena un poquito extraño. Lo que tienes es que convencer a esa persona de que no lo haga en ese momento, ¿vale? Es como las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando llegan a un intento de suicidio, o sanidad o bomberos cuando llegan a un intento de suicidio, su máxima no es voy a convencerte de que tú no quieras suicidarte, porque mm, creo que nadie en el mundo es capaz de, en una conversación de media hora, 1 hora, o incluso 2 horas o 4 horas, convencer a alguien de que sus problemas tienen solución o darles una solución a esos problemas. Lo que tienes que hacer es convencer a esa persona de que no lo haga en ese momento, ¿vale? De que es una decisión muy importante que la puede trasladar a un momento más tarde. Entonces, ahí ya entramos a esa conversación, a hablar, a que se desahogue. Hay estudios que dicen que en esos momentos de crisis en los que uno está teniendo un intento, si habla sobre todo esto que le está pasando, nada más el hecho de hablar incluso con los servicios de emergencia, no ya con un familiar, sino con los servicios de emergencia, eso ya hace que esa crisis se calme muchísimo. Tú tienes que intentar en ese momento que esa emocionalidad que tiene esa persona cambie un poquito a más racionalidad, porque en ese momento este es un momento de mucho estrés, mucho nervio, en el que la persona no puede casi pensar y solo le pueden las emociones. Entonces hay que bajar ese nivel de activación para que esa persona se relaje y empiece a racionalizar un poquito más que dejarse llevar por las emociones. Cuanto más tiempo pase, mejor, porque el ser humano no puede aguantar una tensión tan extrema durante mucho tiempo. Entonces, esa tensión va bajando y eso nos va a ir ayudando. Y entonces hay que, pues, cuando ya esa persona se ha desahogado, ha tenido una ventilación emocional, nos ha dicho qué le pasa, nos ha contado. Entonces, ahí hay que empezar a entrar a meter un poquito en esa ambivalencia que sabemos que tienen todas las personas con ideación suicida, porque sabemos que esa persona no quiere morir, lo que quieren es acabar su sufrimiento. Entonces, si encontramos sus agarres a la vida, en ese momento tiramos un poquito poco a poco y después de la ventilación emocional, porque si tú intentas tirar, una persona que está teniendo una crisis suicida en ese momento, intentas tirar directamente de sus agarres a la vida, incluso conociéndolos, no te digo ya una persona de un policía o un sanitario que tiene que averiguarlos en ese momento porque no conoce a la persona, incluso conociéndolos puede ser contraproducente. Entonces, primero, una ventilación emocional, que esa persona se desahogue, que hable, que se libere y después intentar poquito a poco, intentar sacarle esos agarres a la vida que pueda tener esa persona que no tienen por qué ser los tuyos, ¿vale? A ti a lo mejor te agarra mucho la vida tu hijo, pero esa persona
acaba de tener una discusión con su hijo o su hijo acaba de decirle que no quiere volver a verle o cualquier cosa. Entonces, puedes equivocarte. Hay que tener mucho cuidado y tirar de sus agarres a la vida, que son los que nos ha ido diciendo, los que nos ha ido dando pistas en esa conversación en la que él se ha desahogado, ha tenido una ventilación emocional, hemos conseguido bajar ese nivel de activación, entonces vamos a por la ambivalencia. No es bueno, esto ya entro, que casi, esto es, lo hacemos más las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es bueno hacer una contención en esa persona, una contención física, sin que esa persona lo haya decidido. Vamos a poner un ejemplo. Esta persona está a punto de suicidarse, tiene el método letal, no quiero nombrar ninguno a Sí, no, mano. para no darnos ideas. Y en ese momento, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad muchas veces llegan y claro, lo que te prima es, yo no quiero que esta persona fallezca, yo no quiero que esta situación pase. ¿Qué tengo más a mano? Una contención física muchas veces. Pues eso puede ser contraproducente porque, como hemos dicho antes, muchas personas con conducta suicida, muchas personas que han fallecido por suicidio, han tenido tentativas anteriores. Entonces, vamos a pensar que va a tener otra tentativa, antes, o sea, puede volver a tener otra tentativa, eh, incluso, o sea, acabando con su vida finalmente o no, pero puede tener otra tentativa. Si tú haces una contención física sin que esa persona lo quiera, no ha desistido esa persona, en una próxima, si hubiera un próximo intento de suicidio, esa persona ya no confiaría en las fuerzas y cuerpos de seguridad, no confiaría en sanidad. A lo mejor en cuanto nos ve, mm, Ya, hacemos que vale. se precipite ese suicidio. Entonces, con calma siempre, hablar y siempre intentar que sea la persona la que desista. Si vemos que ya tiene ciertas conductas que nos están diciendo que esa persona es inminente que acabe con su vida, pues evidentemente si hay que usar la contención, se usa la contención si hay posibilidad, siempre manteniendo las medidas de seguridad, pero si hay que utilizarla, pues se utiliza. Pero si hay posibilidad, siempre que sea esa persona la que desista. La próxima vez, si vuelve a tener otra recaída, otra crisis, confiará en las fuerzas y cuerpos de seguridad, confiará en sanidad o no, si hemos hecho una contención física fuera de tiempo, en un momento en el que no tenía que hacerse. Vamos a hablar ya de, por ejemplo, el duelo. Te voy a hacer tres preguntas que pueden englobarse en una pregunta. Entonces te voy a hacer las tres para que tú las manejes como quieras. Una es, ¿en qué se diferencia un duelo por suicidio de otros duelos? Si, ¿cuántas personas se ven afectadas por el suicidio de una persona? Porque no es solo la persona que lo hace. Y si el duelo es un factor de riesgo también en el suicidio. Sí, uno de los factores de riesgo de suicidio es haber tenido suicidios cercanos, algún familiar, algún allegado, algún amigo. Es un poco, a ver, un poco el ser humano funciona a veces por imitación, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto una persona que ha tenido muchos problemas, ha tenido mucho sufrimiento y ha acabado con su vida, ha acabado con su sufrimiento, acabando con su vida. A veces, pues tristemente por imitación pensamos, pues en esos momentos, pues yo también voy a hacer como esta persona, voy a acabar con mi sufrimiento, pues acabando con mi vida. Entonces sí, es un factor de riesgo, es un factor de riesgo importante. Además, cuando un psicólogo evalúa el riesgo de suicidio, una de las cosas que tiene que preguntar es si ha habido algún suicidio en su familia o en su alrededor, en allegados, amistades, etcétera. Y luego, ¿qué diferencia el duelo, un duelo por otra muerte para un duelo por suicidio? Pues sobre todo la culpa en los familiares. Mm, La culpa es algo que arrastra siempre el suicidio, porque siempre los familiares, los allegados, los amigos van a pensar, y si, no me di cuenta de esto, no me di cuenta de lo otro. Siempre va a haber, aunque evidentemente no haya motivo ninguno, siempre va a haber ahí un rastro de culpa. Luego hay un juicio social, también muy relacionado con esa culpa. Hay un juicio social en el duelo por suicidio, porque muchas personas pues piensan eso, pues este familiar no siempre se ha llevado no le ha prestado la atención suficiente, no
y ese juicio social hace que ese duelo pues sea muy difícil. Luego hay mucho silencio también. El suicidio es silencio y el suicidio es silencio en todo. Muchas veces es un duelo que sabemos todos que es muy complicado y muchas veces los familiares, las personas allegadas, amigos, no se atreven a hablar de esa persona, no se atreven a preguntar cómo te sientes, qué pasó antes, o sea, a dejar que esa persona se libere y nos diga, pues mira, me pesa esto que pasó antes con mi familiar, me pesa lo otro, o recordar simplemente a esa persona. El ser humano huye también muchas veces del sufrimiento, eso no nos lo quita. Que huyamos de él no hace que no lo quite, pero sí que al huir nosotros nos sentimos incómodos, no sabemos cómo hablar con esa persona que acaba de fallecer su hermano, su hijo, su padre, su mejor amigo, su pareja, y como no sabemos cómo hablar, pues nos instalamos en el silencio y hacemos que esas personas se instalen en el silencio. Por eso es tan importante muchas veces los grupos de ayuda mutua en el duelo por suicidio, porque eh, esas personas se entienden perfectamente con otra persona que ha sufrido lo mismo, ese silencio, esa culpa. Otros fallecimientos no tienen ese duelo, esa culpa, ese juicio social, ese silencio. Entonces, por mucho que sí hayamos sufrido el fallecimiento eh, en un accidente de tráfico de una persona joven, cercana y tal, no conlleva todas estas características del duelo por suicidio y muchas veces solo se es comprendido por una persona que ha pasado por lo mismo. Por eso a mí siempre aconsejo los grupos de ayuda mutua para hablar, para sentirse pues, cómodo y nombrar el suicidio. Y mi hija se quitó la vida o mi madre se quitó la vida y poder nombrarlo con total libertad y sabiendo que no te van a juzgar esas personas. Bueno, además, al ser un tema multifactorial, tú puedes creer que esa persona lo hizo por una causa que no tiene nada que ver, que a lo mejor si se le pudiera preguntar a esa persona, diría, pues por eso no es, y es por otra completamente que a lo mejor se nos escapa, pero lo que dices tú es la culpa, esa que quedó. Claro, claro, claro. Muchas veces, o incluso vemos nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando fallece un compañero, lamentablemente vemos, pues bueno, un poquito lo que hacen los medios de comunicación muchas veces, de poner una sola causa al suicidio. Eso puede hacer mucho daño a los familiares, puede hacer mucho daño a las personas que están alrededor, porque sabemos que nunca es una sola causa, pero muchas veces te llegan mensajes de, pues ha fallecido, se ha quitado la vida tal persona, es que estaba divorciándose, es que, no sé, mm, achacándolo a una sola causa que además puede hacer muchísimo daño en los allegados a esa persona. Exacto, sí, esa es muy común que se diga además. Esa Es la causa típica, es la la he típica. visto muchísimas veces, muchas, casi todas. Bueno, la última parte de la entrevista, como tú eres policía nacional, aparte de psicólogo, he decidido hacerte una serie de preguntas sobre el tema del suicidio policial también, que es importante. Bueno, vosotros tenéis un plan para prevenir la conducta suicida en la policía. ¿Se ha puesto ya en marcha? ¿Es efectivo? Eh, ¿Cómo va el tema? A ver, estamos un poquito como siempre, con las estadísticas siempre, para mí, todas las estadísticas están infradatadas, entonces hasta que no se hagan realmente bien, pues no vamos a saber un poquito si funciona o no. El plan a mí, yo siempre lo digo, me gusta mucho el plan de prevención de suicidio que tenemos, pero no tiene una aportación presupuestaria. Tú no puedes poner en marcha un plan de prevención de suicidio sin una aportación extra presupuestaria para eso. Entonces, es verdad, se ha puesto en marcha desde entonces el gabinete psicosocial. Creo que es una idea maravillosa y que está ayudando a muchísimos policías, a muchísimos. Pero hay mucho trabajo también dentro de la policía para quitar estigma
en el hecho de que los policías sean capaces de acudir a ese gabinete psicosocial. Aún sigue oyéndose muchos mitos, cosas que no son reales, porque ese gabinete psicosocial va a atender, va a ser, o sea, el policía va a ser atendido por un psicólogo que en ningún momento va a dar comunicación a ningún superior ni a nadie que tenga que ver con el trabajo de ese policía. Y eso tiene que hacerse llegar. Hay un trabajo ahí de hacerlo llegar a los policías para que los policías, esa herramienta que tienen, que es muy buena, la utilicen más de lo que la están utilizando. Que afortunadamente yo tengo constancia de que esa herramienta se está utilizando y a mí me parece maravillosa, pero hay que trabajar en que llegue más a los policías para que realmente sea algo que en el día a día pues, se utilice y que no tenga miedo nadie a utilizarla porque no va a llevar absolutamente ninguna consecuencia, pero eso tiene que llegar. Luego hay muchas cosas que están en ese plan que no se han implementado aún. Entonces hay que darle tiempo, pero yo creo que aparte de darle tiempo, hay que darle una partida presupuestaria. Dinero. Mm. Claro, hay que ampliar las plazas de psicólogos en la policía. Hay que ampliar no solo para atención a los compañeros, sino para formación, para posvención, no solo para la prevención, sino para la posvención también. Estas familias que desgraciadamente han tenido pues un familiar policía que se ha quitado la vida, tienen derecho a ser atendidos. Tengo constancia de que son atendidos por el gabinete psicosocial y que se ha mejorado mucho en eso, pero se necesita más psicólogos, un seguimiento más detallado en estas familias y hacer muchísima formación, muchísima formación. La formación en los policías es que es básica, pero puede parecer que estoy tirando para mi profesión, pero es que nosotros, nuestra formación, o sea, que un policía esté formado en prevención del suicidio, mejora por dos la prevención, porque primero nosotros somos un colectivo de riesgo, con esa formación vamos a bajar los suicidios dentro de la misma policía, pero es que nosotros estamos en todos los intentos de suicidio. Tanto la policía local como nacional como Guardia Civil está si no es uno es otro, está en todos los intentos de suicidio y en todas las muertes consumadas. Y cuando ha habido el fallecido, nosotros estamos ahí. Si nosotros tenemos una buena formación, podemos atender bien a esa persona que ha intentado quitarse la vida, que no ve salida a su sufrimiento, podemos hacerle una atención en esos primeros momentos que son tan importantes para esa persona, que se siente tan vulnerable y que hay que tratarla tan bien, con tanta delicadeza, y es tan importante ese momento. Y además, en la posvención, ya hemos dicho que un familiar o una persona llegada se suicide, para ti es un factor de riesgo. Entonces, si en ese fallecimiento somos capaces de, como policías, atender bien a esa persona y, entre comillas, mitigarle todo lo que podamos su sufrimiento en ese primer momento que es tan vulnerable, estaremos multiplicando por dos la prevención que haya entre nosotros y con toda la sociedad. Es que la sociedad se va a ver repercutida en nuestra formación, porque nosotros estamos ahí en todos los fallecimientos por suicidio, en todos los fallecimientos violentos, pero específicamente estamos hablando de suicidio, estamos en todos. Luego, además, también otra cosa es que un policía bien formado que sepa sobre suicidio puede hacer, nosotros cuando hay un fallecido por suicidio, nosotros tenemos que hacer siempre un atestado en el que damos muchos datos y ponemos muchas cosas importantes para precisamente que no se infradaten esos fallecimientos por suicidio. Si un policía hace un buen atestado recabando información de todos los familiares que se encuentran en el lugar, amigos, allegados, de pues, circunstancias que haya habido alrededor, vamos a dar muchas más herramientas tanto al médico forense como al juez para tomar una determinación de si esa persona ha fallecido por suicidio o no, ha sido un accidente. Entonces, la formación en la policía es básica y repercute en toda la sociedad. Que nosotros estemos formados y seamos capaces de atender adecuadamente como se merece la sociedad, repercute en toda la sociedad. Por eso encuentro fundamental, mira, las charlas que dais,
en este caso, por ejemplo, para los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que yo he ido a varias, pero sí que me sigue llamando la atención, que lo he hablado contigo y lo he hablado con otros policías que sí que están interesados en este tema, y digo, me llama poderosamente la atención porque, vale, yo voy, pero yo no soy policía, pero es que no veo, quiero decir, debería haber las salas llenas. Una entre lo que estáis viendo de las personas que se están suicidando y otra de los propios compañeros que se están suicidando. Eso me llama poderosamente la atención también. Sí, a mí también. Me llama muchísimo la atención que seamos capaces de un poquito instalarnos en la queja de todos los suicidios que hay, tanto en la sociedad en general como dentro de la policía o la Guardia Civil, y luego no seamos capaces de hacer el esfuerzo de decir, voy a formarme para intentar poner mi granito de arena y evitar esto, no solo en la sociedad en general, sino a mis compañeros, a los que paso el día a día con ellos y paso tantas horas y muchas veces son no solo mis compañeros, son también mis amigos. Sí, Eso. a mí también me llama poderosamente la atención bueno, pues me genera Duele un un poquito de poco, tristeza. duele un Sí, poco. me genera un Vamos a poquito de ser tristeza. claros, Sí. duele el asunto. Bueno, en el caso de de los policías, por ejemplo, ¿qué papel juegan los compañeros en general y el binomio en particular? Porque hay un tema que he oído hasta la saciedad, es que si digo algo, me van a quitar el arma. O si voy al psicólogo, van a pensar que soy un flojo. O lo que dijiste tú antes, si yo voy al psicólogo, va a contar por ahí lo que yo dije y se lo va a contar al jefe y cómo voy a decirle cómo me encuentro yo. Entonces, estos mitos que hay relacionados con la policía también tendrían que... Claro, eso es parte de la formación. Esos mitos se acaban con la formación. Cuando tú expliques realmente en qué consiste pues, ir al gabinete psicosocial a que te atienda o ir al psicólogo del cuerpo a que te atienda, que oye, que todo es mejorable, ¿eh? O sea, se pueden Sí, implementar sí. más cosas, se mejoraría también si los psicólogos fueran externos, muchas cosas que son mejorables, evidentemente, pero dentro de lo que tenemos muchas herramientas que no son utilizadas por todo el estigma que hay alrededor del suicidio, que es, si en la sociedad ese estigma es tan importante, en la policía, en la Guardia Civil, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, mm, multiplícalo por 10. Porque encima es eso, si tú eres policía, eres guardia, tienes que ser en todo momento, pero no solo dentro de, o sea, no solo entre los compañeros, es que los compañeros entre ellos se exigen muchas veces el ser duro, el ser tal, no son capaces de soltarse emocionalmente con sus compañeros, pero es que luego en la sociedad en general también nos lo piden muchas veces. Y nuestra familia muchas veces, familias allegados. eh, yo he oído muchas veces, os ha hecho algún comentario y digo, pero tú que eres policía, bueno, ¿y qué tendrá que ver? Sí, Que es que yo no tengo miedos, igual que todo el mundo, es que yo no tengo inquietudes, yo no tengo mis mochilas, mis tristezas, evidentemente, o sea, como cualquier persona, y el ser policía no me resta nada de eso. Muchas veces todo lo contrario, muchas veces me lo aumenta, porque yo veo las desgracias de todas las personas. Yo exactamente. estoy en muchos traumas, o sea, digo yo como muchos policías, yo he estado, bueno, llevo 16 años en seguridad ciudadana y he visto de todo. Y todo eso, evidentemente, a mí me empapa, tengo que saber gestionar emocionalmente eso para poder atender correctamente a la gente y para que a mí no me afecte. Entonces, muchas veces, no solo entre nosotros, esa cultura policial que hay, que entre nosotros nos exigimos tanto, sino que es que muchas veces la sociedad también nos lo exige, la sociedad o las personas que están cercanas a nosotros. Entonces, es que hay tanto estigma que trabajar en el suicidio en general y en la policía en particular, que hay mucho trabajo que hacer. Y el tema, a ver, ahora el que me escuche dirá que yo es que no soy policía y no lo entiendo, pero, por ejemplo, el tema del arma. La retirada del arma, me supongo que supongo que no es para toda la vida. Es durante un No. periodo de tiempo en quiero decir, ahora imagínate un cirujano que, yo qué sé, se rompe la mano y no puede utilizar esa mano durante, yo qué sé, un año. Él puede, sigue siendo cirujano y dos, cuando se ponga bien, vuelve a coger el bisturí con la mano que Exacto. rompió.
Entonces, me imagino que con el arma del policía también pasa lo mismo. Digo yo Eso que es- será más importante que ese policía no tenga el arma en ese momento y no pueda utilizarla. exacto, exacto, eso Digo yo, sí. no sé, yo siempre me Es, pregunto eso, es, pero es una de las, a ver, uno de los factores de riesgo de la conducta suicida es tener accesible un método letal. Si encima ese método letal, como dice Daniel López Vega, no solo lo tenemos accesible, que nosotros tenemos el arma continuamente, nosotros disponemos de ella cuando queramos, no solo cuando estamos trabajando, sino que es que el arma no lo podemos llevar a casa o incluso podemos tener nuestra arma particular. No solo lo tenemos accesible, sino que es evidentemente un método muy letal, mm, tan letal como que pocas personas sobreviven. Y además tenemos familiaridad, la conocemos perfectamente, sabemos perfectamente cómo utilizarla. Es igual que el anestesista, los medicamentos, sabe exactamente en qué dosis se tiene que tomar para que eso sea letal. Entonces, es un factor de riesgo y es así, o sea, por mucho que pueda doler a los policías, hay que retirar el arma cuando hay peligro de ideación suicida o hay peligro de una conducta suicida, es que hay que retirar el arma. Pero es que lo que tenemos que trabajar los policías mucho y tenemos que decírnoslo unos a otros y tenemos que, es tan importante, es ver que el arma es algo más, es como un bolígrafo, es una herramienta de trabajo más. Yo puedo estar en oficinas, yo he estado siempre en la calle, pero puedo estar en oficinas y no necesitar el arma. Puedo estar haciendo una investigación y estar viendo vídeos, estar haciendo muchísimos trabajos policiales, muchísimos, ser el mejor policía del mundo y no tener arma. Es más, hay policías en otros países que no disponen de arma y no son menos policías por eso. en Hay Noruega. policías. En Noruega van por la calle sin el arma, es más. ¿Y son menos policías? Pues no. No. Son exactamente igual de policías que los policías españoles o los franceses o los americanos. Hay que quitar ese estigma. Tú sin arma sigues siendo exactamente el mismo policía, exactamente igual de bueno, o puedes seguir siendo el mejor policía del mundo sin esa herramienta de trabajo, que es una herramienta de trabajo. Es que el arma no determina si somos policías o no, si somos buenos policías o si somos malos policías. Es una herramienta de trabajo y ya está. Y cada vez que retiran el arma a un compañero, hay que hacer una labor y un trabajo para que esa persona sepa que es una herramienta de trabajo más. Y entre los compañeros es algo que tiene que calar. Tiene que calar antes de que te retiren el arma o sin haber retirado el arma a ningún compañero, tiene que calar ese mensaje de que es una herramienta más y que no somos ni menos policías ni peores policías por no tener arma. Yo además prefiero quedar mal ante el compañero y que viva que no que pueda Exacto. utilizar ese arma por yo no decir absolutamente Exacto. nada y que la Como, utilicen. Lo como siento dice mucho. Pedro Martín Barrajón, entre su confianza, que la puedo recuperar más tarde, o su vida, me quedo con su vida. Sí, yo también. Eh, el- la confianza la puedes perder en ese momento. En ese momento en el que esta persona está teniendo una crisis tan mal, puede echártelo en cara. Pero cuando esa persona cambie la emoción por la razón, por la razón, sabrá que tú lo has hecho, evidentemente, porque aprecias a esa persona, porque la quieres y porque no quieres que le pase nada. Y que te preocupas por esa persona y quieres que esté viva cerca de ti y, y ¿le han quitado el arma? Pues le han quitado el arma, evidentemente. O sea, me quedo con su vida antes de con su. Aunque crea que he sido una persona no leal, pero me da igual. Sí, a mí también. Yo eso lo veo como tú. Bueno, voy a hacerte una pregunta que esta no te la hago yo. Es un comentario. Cuando yo hice la primera entrevista sobre suicidio policial en 2020, creo que fue, hubo un comentario que me imagino que es viendo el tipo de pregunta, es un compañero tuyo. Y bueno, ahora la vas a contestar tú, porque siempre no he podido encontrar que me la contestara, entonces ahora ya que te tengo aquí enfrente, pues se la vamos a contestar. ¿Cómo influye en el suicidio el hecho de que muchos policías nacionales estén fuera de su casa? Porque él argumenta que, por ejemplo, en la policía local también tienen arma, pero que tienen menor tasa de suicidio. Entonces, el hecho de que un policía esté separado de su familia sí influye a la hora de suicidarse. Vale, mira, lo primero vamos a hablar de esas cifras. Es muy difícil comparar tasas entre Policía Nacional y Policía Local, porque las policías locales dependen de los ayuntamientos
Entonces, las estadísticas muchas veces, pues, como te digo, es que de los números aún no nos podemos No fiar. sabemos. Entonces, a mí decir directamente que los policías locales tienen menos índice de suicidio que un policía nacional me parece muy arriesgado, ¿eh? Ujú. Eso para empezar. Pero luego, si hablamos de lo que puede afectar esa movilidad geográfica, pues evidentemente la conciliación familiar es uno de los factores de riesgo específicos que tiene la Policía Nacional, y esa movilidad geográfica es uno de esas implicaciones que tiene esa falta de conciliación familiar. Si una persona, estamos hablando que el hablar ayuda, el no aislarse socialmente ayuda. Si tú, esa persona que tiene todo su círculo de amistades, familiar, etcétera, la tienes en Valencia y de momento asciendes a oficial y te mandan a Madrid donde no tienes absolutamente a nadie, evidentemente esa conectividad con la vida que te agarra a la vida, pues puede ser que la pierdas, que sea una ayuda, un factor de riesgo, esa falta de conectividad, esa falta de contacto social, de redes sociales que hacen que te puedas aislar y que puedas, pues eso, no tener esa posibilidad de hablar, de ventilación emocional con todos tus seres queridos. Evidentemente, claro, afecta. Igual que afectan los horarios que tenemos, los turnos, etcétera. Vale. Y bueno, ya la última pregunta, que también es un poco un dos por uno. Primero, ¿qué ayuda prestáis? Porque tú eres vicepresidenta de la Asociación Ángeles de Azul y Verde. Me encanta el nombre, además. ¿Qué ayuda prestáis en Ángeles de Azul y Verde? Muchos de nosotros somos psicólogos, ¿vale? Nosotros prestamos una ayuda un poquito como los grupos de ayuda mutua, de pares, de igual a igual, ¿vale? Es una escucha activa que hacemos con las personas que se ponen en contacto con nosotros, que sienten que tienen pues, un sufrimiento que les está perjudicando. Hablamos de igual a igual, una persona que sabe lo que estás pasando, sabe este círculo, está un poquito la cultura policial que tenemos, todos esos estigmas, todo eso que conlleva alrededor. El ser policía te entiende perfectamente y es capaz de hablar contigo sin juzgarte, sabiendo que puedes decirle pues todo lo que te hace más vulnerable, todo se lo puedes decir, porque esa persona está ahí para eso, para atenderte, para escucharte, sin juzgarte en ningún momento, para que tú seas capaz de ventilarte emocionalmente y soltarte y ser capaz, a lo mejor muchas veces somos como el primer paso, ¿no? Son capaces de soltarse con nosotros, que saben que nosotros evidentemente no tenemos ningún tipo de prejuicio, porque estamos deseosos de que los compañeros vengan a nosotros a hablarnos, a contarnos lo mal que se sienten, para que ese sufrimiento baje, ese sufrimiento merme y se diluya cuanto más. Eso muchas veces es el primer paso para que luego sean capaces de con otras personas soltarse y poder hablar. Nosotros atendemos de compañero a compañero. Evidentemente tenemos psicólogos que van orientando a los compañeros en esa atención, porque muchas veces sin querer, a veces pues por un poquito por desconocimiento podemos hacer daño. Entonces, orientamos también los psicólogos, orientamos a los compañeros para que hagan una escucha que ayude a esos compañeros. Con nosotros conectan normalmente los compañeros a través de redes sociales o el correo electrónico. Entonces, primero le preguntamos un poquito qué quiere, porque muchas veces no quieren una escucha activa o quieren hablar, sino simplemente quieren información de cómo pueden acceder a profesionales, porque como hay tanto tabú, tanto estigma, no saben muchas veces, quiero ir a un psicólogo o me pasa esto, tengo que cogerme la baja, no tengo que cogerme la baja. Muchas veces es información, simplemente lo que requieren de nosotros, les informamos. Y si requieren algo más, pues siempre, pues eso, intentamos ayudarles a que se expresen y animarles a que vayan a los profesionales, ¿vale? Si se tienen que poner en contacto, si creemos que es bueno que se pongan en contacto con el gabinete psicosocial del CNP, por ejemplo, pues les instamos a ellos a que vayan a un profesional para que les atienda adecuadamente, aparte de la atención que podamos hacer nosotros, que nunca no es terapia, nosotros no hacemos terapia, ¿vale? Nosotros tratamos como grupo de par, de igual a igual. Muchas veces hacemos pues eso, grupos en los que pues esa persona habla con varias personas
o incluso a veces con una sola persona, pues si es posible personalmente, se queda a tomar café, etcétera. Si esta persona va a coger una baja, pues si tenemos algún voluntario en su ciudad y necesita que le acompañemos la primera asistencia al psicólogo del cuerpo o que le acompañemos en la retirada del arma, que es un momento muy delicado para el policía, nosotros intentamos, en la medida que esta persona lo requiera. Nosotros nunca vamos a hacer nada igual que nosotros directamente nunca nos ponemos en contacto con ellos, tienen que ser ellos los que se pongan en contacto con nosotros, porque a veces nos contacta algún compañero que dice, oye, sé de un compañero que lo está pasando muy mal, por favor, llamadlo. No, habla tú primero con esa persona, que sea esa persona la que quiera hablar con nosotros, porque nosotros no vamos a invadir la intimidad de nadie si esa persona no quiere que nosotros hablemos con ellos. Muchas veces le damos también esas herramientas a ese compañero que no sabe qué hacer o que está preocupado, pues les explicamos todas las señales de alarma, le explicamos un poquito cómo tiene que hablar con esta persona para que esta persona se sienta cómoda y sea capaz de soltar todo lo que le preocupa y que sea esta persona la que se ponga en contacto con nosotros. Directamente ella con nosotros, no nosotros con ella. ¿Y os contacta algún familiar también, por ejemplo? Sí, También para ver sí, que también pueden sí. contactaros familiares. Sí, sí. No, y además o sea, nosotros atendemos a todos los policías nacionales, guardias civiles que nos requieran esa ayuda y a todos los familiares o allegados de esas personas. Aquí está Porque esta policía. Digo, raro que no saliera viendo una policía. Digo, raro que no salieran en cámara. Y ahí está, ¿ves? pues eso, nosotros atendemos siempre, es más, cuando tristemente hay un fallecimiento, nosotros siempre intentamos ponernos en contacto con alguien de esa comisaría para que dé nuestro recurso a todo el mundo, familiares, amigos, absolutamente todo el mundo. Nosotros vamos a atender a todo el mundo, no vamos a hacer... Luego, es verdad que policías locales muchas veces nosotros si nos requieren ayuda les atendemos, pero es verdad que no podemos facilitar, que no lo hacemos porque en plan, no, nosotros solo atendemos policías nacionales y guardias civiles. Es que no puedes tener un voluntario o policía local de cada municipio y como cada municipio tiene sus particularidades, porque Pues depende no de es los aplicable. ayuntamientos y luego tienen otra normativa también que es de la comunidad autónoma, entonces, muchas veces no tenemos la información necesaria para trasladársela a esa persona. Entonces, nosotros como compañeros le vamos a atender, igual que si hay un triste fallecimiento, vamos a atender a su familia o lo que se nos pida, nosotros vamos a estar ahí para darlo. Pero es verdad que muchas veces información burocrática, un poquito de los procesos, pues a esos policías locales no somos capaces de dársela porque no tenemos voluntarios en todos y no tenemos esa información. Vale. Bueno, nosotros pondremos en el cajetín, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, aparte de los datos de Ángeles de Azul y Verde, para la gente que quiera contactar con vosotros, también los de otras asociaciones que también llevan el tema del suicidio policial, para el que quiera información. Y ahora la otra parte de la pregunta, que dije voy a separarlas para que no nos liemos. ¿Qué puede hacer toda persona que en este momento está sufriendo? Por ejemplo, nos está viendo ahora, bueno, ahora cuando se emita y no saben a dónde acudir. Pues lo primero que le diría es que se pusiera en contacto con cualquier persona que sintiera cerca, ¿vale? Que intentara ser capaz de que tuviera un poquito de fe en que esa persona va a ser capaz de por lo menos acompañarle, ¿vale? Acompañarle en el proceso. Si no tiene a nadie cerca, porque puede ser que no tenga nadie que sienta cerca, que se ponga en contacto con un profesional, que no tenga miedo a acudir al psicólogo y contarle todo lo que está pasando por su cabeza. Y si en algún momento, o sea, si estamos hablando ya de un momento de crisis, que ponga en contacto con los servicios de emergencia, una crisis seria, que se ponga en contacto con los servicios de emergencia para que le atiendan inmediatamente. Luego, no hemos hablado de que ahora, afortunadamente, para la sociedad en general tenemos el 024. Si la persona está teniendo algún tipo de ideación suicida o está teniendo un sufrimiento importante, que se ponga en contacto con el 024.
con el teléfono de la Esperanza o con el teléfono de La Barandilla, el teléfono de atención al suicidio de la Asociación La Barandilla, que está atendido por psicólogos que además tienen muchísima experiencia en conducta suicida y que hacen una labor increíble. Si es policía o guardia civil, pues que nosotros evidentemente estamos aquí para atenderle en cualquier momento. Vale, perfecto. Bueno, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que hemos dado un buen repaso por este tema. Hemos intentado explicar y dejar caer mitos que hay sobre el suicidio y de la importancia que tiene el hablar del tema desde el respeto y sin tener que nombrar cosas que no se deben nombrar, pero sí informar y que la gente conozca. Perfecto, pues quería darte otra vez las gracias por tu labor, por tu implicación. Me encanta verte en cada acto, en cada charla, siempre estás en todo lo que hay de prevención del suicidio. Y la verdad es que te alegra muchísimo ver a una persona tan implicada como tú. Y agradecerte pues esto que encima en tu canal pues seas capaz de darle visibilidad y de formar, porque en realidad estamos dando conocimientos e información a la gente y eso ayuda muchísimo. Así es que muchísimas gracias. Lo repito, por mi parte y por parte de la Asociación Ángeles de Azul y Verde. Pues te lo agradezco y cada vez que tengáis algún tema, alguna conferencia, tú me avisas, que yo ya sabes que estoy ahí porque creo que es fundamental. Además, vosotros nos cuidáis, tenemos también que preocuparnos por los que nos cuidan, ¿no? En el Y caso nosotros te lo de las agradecemos fuerzas y muchísimo. cuerpos de seguridad del Estado. Así que hay que preocuparse. Así que gracias y un abrazo muy fuerte, Mónica. Otro abrazo, Ana Gloria. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.